llamado es que esta institución trate de mejorar los niveles de independencia judicial y de calidad del servicio de justicia. Lamentablemente muchas veces eso no sucede y el Consejo de la Magistratura es un órgano que la política quiere controlar para a través de él controlar a los jueces, y por eso es que hemos visto esta maniobra del kirchnerismo, luego de que la Corte declarara inconstitucional la ley que había en su momento impulsado Cristina Kirchner en el 2006, diciendo que esa ley afectaba este equilibrio y le daba más herramientas a la política para tener, digamos, más control sobre la justicia. Ahora encontraron una nueva trampa que es, en definitiva, nombrar a un candidato que en principio no le correspondía ser nombrado para tratar de conservar una mayoría en este organismo y poder de ese modo tener más control o seguir teniendo control sobre partes cruciales de la justicia. O sea que hoy por hoy la justicia, a tu entender, no es independiente. Bueno, en realidad hay muchos jueces que lo son. En este caso tenemos el ejemplo de los jueces de la Corte que lo son, y hay muchos jueces que realmente hacen un esfuerzo enorme por tener esa independencia. Lamentablemente el sistema tiende a que este tipo de herramientas, este tipo de organismos, si son dominados políticamente, afecten, si se quiere, el día a día de esa independencia. Pensemos que este órgano maneja todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la justicia, las designaciones, es decir, un montón de cuestiones que hacen al día a día de una organización tan importante y donde lamentablemente lo que vemos es que es una organización en donde la política lo único que le importa, lamentablemente, es ver cómo la domina y no ver cómo se mejora esa justicia para brindarnos un mejor servicio a todos nosotros. Durante, estás más bien hablando de esta gestión, entiendo, y en esta relación de justicia y política. Bueno, vos fuiste ministro de Justicia y Derechos Humanos, y en cuanto a esa gestión, ¿qué opinión te merece la relación también, ¿no? Política o política partidaria y el Poder Judicial? Mira, nosotros en aquel momento tuvimos varios fallos de la Corte con los cuales disentíamos y teníamos diferencias, pero nunca intentamos este tipo de control. Me parece que es clave saber respetar el rol que tiene cada uno de los poderes y en definitiva también tratar de consensuar, tratar de generar esquemas de diálogo. Nosotros tenemos un programa que se llamaba Justicia 2020, que casualmente lo que buscaba era mejorar a la justicia. Hoy la justicia brinda un muy mal servicio en muchas cosas a muchos ciudadanos, procesos civiles, comerciales, laborales, en los procesos penales muchas veces tiene dificultades, y en realidad el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debieran ayudar a que la justicia pueda brindar un mejor servicio a la gente, a veces con más presupuesto, a veces con herramientas legales, a veces con ayuda para, en definitiva, poner en marcha nuevos sistemas de justicia que sean más amigables a la gente y más transparentes. Y lo que tenemos del gobierno kirchnerista es que ha dejado todo eso de lado y solo se ha focalizado en lo que le interesa a la política, que tiene que ver con el poder, muchas veces la impunidad y muchas otras veces incluso perseguir a otros actores a través de la justicia, ¿no? Como lo ha sufrido recientemente el expresidente Macri. Germán, buen día. En relación a esto que atraviesa varios debates a la vez, en este caso explota por el Consejo de la Magistratura, pero durante tu gestión también se decía en relación arreciaban de repente causas en gran medida contra funcionarios del gobierno que había salido. ¿Cómo se trabaja lo institucional en lo político en relación a lo judicial? Recuerdo algún descargo en la causa de la llamada mesa judicial, donde vos decías, sí, existía una mesa donde nos juntábamos con Maíquez, Juan Bautista Maíquez, con el procurador del Tesoro, Saravia Frías, o con Torello, o el diputado Tonelli, que integraba el Consejo de la Magistratura, que también entró con un mecanismo similar, mejor dicho, que sienta precedente para lo que hoy se cuestiona, pero eso no es injerencia de la política, eso es una labor institucional. ¿Dónde está la línea que separa la política de lo institucional? Porque parecería un límite bastante difuso.
Sí, efectivamente hay un límite difuso. Yo creo que un tema central es separar las causas judiciales de las cuestiones institucionales. Ese me parece un límite muy claro y que nosotros hemos sido muy respetuosos. Si vos analizás esas causas que mencionás contra distintos funcionarios kirchneristas, todas habían tenido inicio antes de nuestro gobierno y en definitiva fueron llevadas adelante por jueces y fiscales que investigaron esos hechos. Difícilmente encuentres un testimonio mío sobre alguna de esas causas en términos de involucrarme o decirle a los jueces qué tenían que hacer o hacia dónde tenían que ir. Entonces, me parece que ahí tenemos un primer límite. El segundo límite, que me parece que también es muy importante, es en esto de la designación de jueces, que tiene un componente político. Nosotros efectivamente nos reuníamos en esa mesa y lo que analizábamos eran las propuestas que nos acercaba el Consejo de la Magistratura. Y nosotros, como teníamos minoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en el propio Consejo de la Magistratura, lo que se construían eran espacios de diálogo y en definitiva los acuerdos que se hacían por las ternas que elevaba el Consejo de la Magistratura se respetaban, se analizaban casualmente en esa mesa los que parecían los mejores candidatos para ser jueces o fiscales o defensores y se proponían además a un Senado mayoritariamente opositor, donde el gobierno tenía minoría y de nuevo tenía que construir un espacio de diálogo para poder llegar a esos acuerdos. Entonces, ahí hay de nuevo otro límite que tiene que ver con tratar de ir en términos de diálogo a construir en definitiva la justicia como manda la Constitución, y otra cosa es muy distinta, tratar de tener un control absoluto, en este caso sobre la nominación de jueces, y no generar ninguna instancia de diálogo con el resto de los actores políticos. Y un tercer tema que es muy, para mí, central, y es un poco lo que decía antes, tiene que ver que en definitiva el poder político tiene que tratar de ayudar a la justicia que funcione mejor con distintas herramientas. Una de ellas, que los cargos estén cubiertos, los cargos de jueces, y lamentablemente el kirchnerismo ha usado las vacancias y estas demoras en designar a los jueces como una herramienta adicional de presión sobre esos jueces. Pensemos que sobre el gobierno anterior de Cristina se había sancionado una ley de subrogancias que fue declarada también inconstitucional, que era la que permitía elegir jueces a dedo para que sean jueces interinos. Esa ley fue declarada inconstitucional, eso se pudo mejorar durante nuestra gestión y ahí marca un esquema institucional. Nosotros podíamos haber seguido con ese esquema de designar jueces a dedo y se optó por cambiar esta situación. Y ahora hacen algo parecido porque no elevan pliegos de jueces al Senado ni les dan acuerdo a los jueces. Entonces dejan todos jueces que no tienen estabilidad, o muchos jueces que no tienen estabilidad, que están interinos, o jueces que están en procesos de promoción o de ascenso, y esos procesos los hacen tardar mucho tiempo y dejan a los jueces en una situación de mucha inestabilidad, y si se quiere aquellos que tienen más debilidad en manos del Poder Ejecutivo de turno. Entonces me parece que esos son, en definitiva, algunos de los límites en esta zona muy confusa que vos bien señalás, entre lo que es institucionalidad, lo que es política y lo que es tratar de incidir en la justicia, donde siempre amaba tensiones. ¿Y cuál era el sentido entonces de la presencia de Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, en esas reuniones que consta en el expediente? Entiendo que también... No, en realidad en las reuniones estas no estaba Arribas, no participó nunca. En realidad había otras reuniones que tenían que ver con temas de seguridad nacional o tenían que ver con temas de algunas leyes específicas como el Código Penal en su parte de terrorismo, el registro de entidades terroristas que se sancionó en su momento y que permitió que Hezbollah sea incluido en ese registro de entidades terroristas, pero eran dos ámbitos totalmente distintos. Pero con protagonistas similares. No, en algunos casos sí, otros no. Es decir, casualmente todos los que tenían que ver más con la designación de jueces no participaban de estas reuniones, que además tuvieron incluso
periodos temporales distintos. Es decir, una cosa eran algunas reuniones que se llevaron sobre el final del gobierno, donde ya había pasado muchas de estas cosas, con el jefe de gabinete, y que tenían que ver con estos temas de, digamos, de impacto internacional, como las cuestiones de terrorismo, con el Código Penal que incluía la figura de terrorismo, o lo que tenía que ver con este registro de entidades terroristas y demás, de lo que era la mesa donde se proponían los jueces, de nuevo, con actores distintos. Yo, ministro de Justicia, estaba en las dos, digamos, y el jefe de asesores del presidente o el secretario legal de presidencia estaba en las dos, pero no eran ni las mismas mesas ni los mismos temas. En estas reuniones no estaba ni Maríquez, ni Sarabia Frías, ni Tonelli, eran reuniones sobre temas distintos. Diferentes. Como había otras reuniones de seguridad nacional, como había otras reuniones de temas de lo más diverso, de la cuestión indígena, donde también había otros actores, es decir... O sea, no había participación de la AFI en instancias donde se hablara sobre la justicia, digo, porque en diversas causas, pienso en el caso de Moyano, bueno, jueces que han hablado de visitas de empleados. Sí, no, ni sobre causas, ni tampoco sobre la designación de jueces. Es decir, en mi caso, las reuniones estas estuvieron centradas en temas donde la AFI tenía competencia específica. De acuerdo. Bueno, la última, al menos por mi parte, no sé, compañeros y compañeras ahí, si quieren charlar algún ratito más, coincidiendo en una cosa que decía Germán Garabano respecto a que los interinatos nunca son buenos, que lo importante para tener una justicia más sólida son procesos de selección de jueces transparentes que funcionen y que no estemos tapando parches con gente definida y designada de otras maneras. En alguna de los casos, también durante tu gestión, pienso que hubo algún apoyo, en este caso sí, con declaraciones públicas, la designación de integrantes de la Corte Suprema por decreto. Se estaría repitiendo un proceso mucho más grave que un interinato, que después finalmente se canalizó por otro lado, pero fue impulsado y llevado adelante. Sí, a ver, en ese punto es importante lo que vos señalás. En el mismo, fue una introducción mía, en el mismo decreto, en realidad, sí, donde se hace esa designación, se introduce el procedimiento del decreto 222, de designación de jueces de la Corte habituales, con el proceso de audiencia pública, de impugnaciones y demás, y eso fue el método que finalmente se utilizó para la designación tanto del doctor Rosati como del doctor Rosenkrantz. De hecho, fue uno de los procesos participativos más amplios. Se recibieron miles, no sé si decenas de miles de impugnaciones o apoyos. La mayoría eran apoyos que recibieron en aquel momento. Y bueno, luego de las audiencias públicas en el Senado y demás, fueron designados con los 2/3 que manda la Constitución. Así que sí, incluso hubo alguna autocrítica en algún momento del propio presidente, pero fue algo que en definitiva que eso me parece que también es bueno para la democracia, tomar nota de los errores que se cometen y tratar en definitiva de corregirlos y enderezar los procesos, que es algo que también me parece que sería bueno para este gobierno y para todos los gobiernos. Cuando alguien se equivoca, que se puede equivocar, tratar de ir por el camino correcto, ¿no? Estamos el expresidente también dijo que le atribuyó a Pepín Rodríguez Simón el mal consejo de el impulso de los jueces por decreto, y también en relación, y esta sí la última, una de las declaraciones que sorprendieron de Rodríguez Simón fueron, también lo ha dicho Pichetto, que fue candidato a vicepresidente, que algunas de las causas realmente que se impulsaron y que estuvieron en el tapete no tenían que ver con materias judiciales, causa memorándum, dólar futuro. Por ahí a ese tipo de causas me refería cuando recordaba causas con denuncias previas, es cierto lo que dice, pero tomaron cuerpo durante su gestión y que fueron siendo desestimadas con un inocultable componente político, ¿no?
Sí, ahí hay dos cosas, es decir, yo creo que hay causas que tiene, bueno, la casación en el caso de dólar futuro fue la que falló en términos, si bien creo que no está firme el fallo, pero que falló en términos de una cuestión, llamémosle, de política económica no judiciable en ese punto, o sea, tuvo que llegar hasta el más alto tribunal. Y efectivamente hay procesos que tienen como un componente mayor político, como hoy la denuncia que se le ha hecho al expresidente Macri por el tema de la deuda externa, digamos. Son causas que tienen claramente si se quiere, un componente político y que en este caso casación marcó una línea. Y lo que es importante en esto es que ya sea en un sentido o en el otro, siempre es la justicia la que tiene que fijar esto. Lo que me parece que a veces sobredimensionamos o pretendemos, o se ha intentado, que desde instancias de otros poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, se trate de incidir en esas causas judiciales. Y nosotros lo que tenemos que poner el foco es en cómo los fiscales, que son los que tienen el impulso de la acción, y eventualmente los jueces, que son los que deben coordinar y generar garantías respecto de esos procesos, actúan frente a estas causas. Si no, también entramos en otro tema que sucede mucho y que tiene que ver lamentablemente con que en definitiva los actores políticos de cualquier signo, ¿no? En esto quedan muchas veces rehenes de la justicia en procesos que a veces no tienen fundamento, como decís vos, tienen a lo mejor más ribetes políticos que judiciales y terminan abiertos y con medidas de prueba y avanzan durante mucho tiempo y en realidad uno desde el primer día sabe que seguramente ahí no haya habido un delito, ¿no? Entonces, me parece que en eso, y para eso se requiere un esfuerzo de todos los actores de la política en conjunto, y por eso era tan importante el impulso que nosotros le dimos al sistema acusatorio, que empezó a funcionar en Salta y Jujuy con mucho éxito, y lamentablemente en estos 2 años no avanzó, porque esos son reformas estructurales que empiezan a cambiar esta lógica de poder en forma definitiva hacia el futuro. Por eso habría que poner más esfuerzo en estas cosas, más que en estas chicanas o peleas de poder circunstanciales, que es lo que estamos viendo en estos días. Bueno, yo diría, lamentablemente, esto empezó con la ley de reforma judicial, prácticamente en estos últimos año y medio, como que se ha centrado más en chicanas de poder político que en realmente ver cómo mejoramos el sistema de justicia y lo transformamos en beneficio de la comunidad. Estamos en comunicación con Germán Garabano, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, agradeciéndole este ratito con nosotros, Germán. Por último, en esto que decías vos, te hago la pregunta al revés, Germán. ¿Cómo haces cuando la justicia se pone en el medio de una transformación política, ¿no? Y que cualquier fiscal puede trabar cualquier situación que a un gobierno que fue votado por el pueblo, ¿no? Y que esas decisiones, en principio, están tomadas para eso, y lo que hace el Poder Judicial es retrasar 1, 2, 3, 4, 5 años una decisión política, ¿no? Te pregunto porque también está el otro lado, ¿no? La política se mete en la justicia, pero a veces la justicia palanquea desde el lado político decisiones trascendentales para el día a día, ¿no? Y por otro lado, y para terminar, me gustaría preguntarte qué sensación te da la situación de Pepín Rodríguez Simón hoy en Uruguay, Germán. Bien, bueno, a ver, empezamos por atrás. Rodríguez Simón es una persona que consideró que se estaban afectando sus derechos y que no tenía garantías en el proceso judicial que impulsaban Cristóbal López y Fabián de Sousa en su contra, y se refugió, usó una figura del derecho internacional, que es la figura del refugio, y se refugió en Uruguay, donde supuestamente se puso a derecho, donde está a disposición de la justicia uruguaya, y donde se está discutiendo si
está bien esa figura a la que él se acogió o no. O sea, es un proceso judicial que se está dando en este momento en Uruguay sobre esta decisión que tomó él y que será evaluada por la justicia uruguaya, en definitiva, que es la única que puede, al menos primariamente, evaluar esta situación. Respecto a lo segundo que decís, realmente es muy importante y es una de las tensiones de nuestro sistema republicano. En la ciudad de Buenos Aires eso se dio mucho, se da mucho y se dio mucho con un juez que yo tenía muy buena relación, que era Andrés Gallardo, y había algunos otros donde permanentemente frenaban determinadas decisiones del poder político local y otras veces tomaban decisiones ellos que eran más propias, de nuevo, del poder ejecutivo que del poder judicial. Es un tema en tensión y va a seguir siendo un tema en tensión, yo creo, por las próximas décadas. Hay cada vez un reconocimiento mayor de los derechos de las personas, los derechos colectivos de las personas, sobre distintas cuestiones, que además de estos derechos judicializados, cada vez están teniendo más recepción por parte de distintos jueces. Incluso se ha hablado de el activismo judicial y demás. Es algo que incluso el propio Papa ha apoyado en algunas de sus reuniones, digamos, algunas de estas muestras de activismo judicial en términos de distintas acciones colectivas que se plantean, frenando decisiones de un gobierno o impulsando decisiones que un gobierno no toma. Germán, una cosa ahí en el medio para que para que sigas pero ahí el activismo judicial no quebraría esa balanza y esos ojos tapados con un pañuelo. Bueno, esa es la discusión. Esa es la discusión. Es una discusión que no está saldada. Es una discusión que se está dando prácticamente en todo el mundo, no es solo en Argentina, y hay distintas miradas, hay líneas jurisprudenciales en donde han corregido ese activismo judicial y han señalado en numerosos fallos en distintas instancias y en distintos fueros, donde se ha señalado, señor juez, usted se extralimitó en esto, avanzó sobre facultades propias de otro poder del Estado, pero es un tema que lamentablemente o no sé, depende cómo se tome y depende del derecho del caso, pero es un tema que va a seguir muy activo y que todavía no se termina de algún modo de resolver en términos judiciales ni jurisprudenciales. Yo creo que van a pasar varios años hasta que esto se estabilice, donde vamos a tener jueces más proactivos o más que avanzan sobre decisiones y competencias que serían del Poder Ejecutivo, incluso a veces del Legislativo, en alguna falta de regulación y demás. Hay un caso de la Corte en esto también, que uno podrá decir que no tiene nada que ver, pero que me viene a la mente, en donde, por ejemplo, avanzó, cuando se discutió ahora lo de Nacha Guevara y demás, avanzó en lo que son las indemnizaciones para aquellas personas que se refugiaron, que huyeron durante la dictadura militar. En realidad había un reconocimiento de un pago de indemnizaciones para aquellas personas que habían sido detenidas ilegalmente por el Poder Ejecutivo, y ese pago del Estado por una decisión judicial se extendió a los exiliados. Entonces, de nuevo, donde el Congreso no había regulado, en ese caso reguló la justicia, incluso en este caso, como digo, un fallo de la Corte Suprema. Así que es un tema muy interesante que va a tener, yo creo que en las próximas décadas, incluso va a seguir siendo y cada vez va a ser más fuerte esto que vos señalás en esta tensión entre el Poder Judicial, que su función central tiene que ver con controlar a los otros dos poderes, y ya no solo los controla o audita, que lo que hacen está conforme a la Constitución, sino que en realidad va un paso más allá y a veces les bloquea determinadas acciones y otras veces avanza con regulaciones directamente
que no fueron dictadas por el órgano constitucional que es el Congreso de la Nación. Germán, te queremos agradecer muchísimo este ratito. Sabemos que tenés una agenda apretada, así que muchas gracias, ha sido clarísimo. Y como consultor justamente de reforma judicial, la última muy cortita, entonces, ¿es factible, en todo este contexto que diste recién en esta entrevista, es factible una reforma judicial y en qué sentido, digamos, hacia qué dirección debería darse? Yo creo que es muy factible y es necesaria una reforma del sistema de justicia. Hoy hay bastante homogeneidad en toda la región, incluso en las provincias de Argentina. Como ustedes saben, cada provincia tiene su propio sistema de justicia. Es decir, esto que nosotros estamos discutiendo a nivel federal se replica por 24, en realidad, más todos los países de la región. Y yo creo que hay 3 líneas o 4 que son centrales en términos de las reformas del sistema de justicia. Por un lado, en materia penal, avanzar con estos sistemas acusatorios que son con audiencias orales, mucho más transparentes y que permiten además incorporar la figura de los jurados, que ya está funcionando muy bien en muchas jurisdicciones, y donde ya los juicios orales no son solo los juicios finales donde se dicta sentencia, sino donde se empiezan a discutir las libertades, las prisiones preventivas, y todo eso se discute en el marco de estos procesos orales. Luego las reformas civiles y comerciales y laborales, donde también se avanza hacia procesos orales mucho más breves y transparentes. El acceso a justicia como un derecho de todos los ciudadanos, con además la posibilidad de tener medidas alternativas de resolución de conflictos, mediaciones, acuerdos, evaluaciones, para hacer mucho más ágil la resolución de conflictos entre la comunidad. Y por último, el tema de los nuevos desafíos globales que tienen que ver con determinados tipos de delitos y situaciones que ya no pueden ser abordadas por cada país o por cada sistema de justicia, sino que tienen que ser abordadas de un modo coordinado entre los distintos sistemas de justicia y los distintos países. Desafíos como el propio narcotráfico, la trata de personas, ahora los ciberdelitos en sus distintas vertientes, los delitos medioambientales que lamentablemente cada vez son más y afectan a nuestro planeta. Todo esto forma parte hoy de lo que se llama la Agenda 2030 de Naciones Unidas en su ODS 16, que es el punto donde habla de lograr sociedades que sean más pacíficas, más justas y más inclusivas, y además es objeto de la agenda de cooperación de la Unión Europea con todos los países de Iberoamérica a través de programas como Eurosocial y el Pacto. Clarísimo. Entonces son cosas hacia ahí, es donde debiera ir la justicia, y nosotros, en vez de lamentablemente estar trabajando en eso, que era un poco la agenda que nosotros planteábamos 2020, estamos discutiendo si un consejero más, un consejero menos, si tiene que tener 8 años o tiene que tener menos para ingresar al consejo, si parto el bloque, si designo a este otro, ¿no? Entonces eso lamentablemente nos pone en un lugar muy, muy triste y muy triste para todos los argentinos, ¿no? Tensiones del sistema republicano, así lo mencionaste, nos quedamos con eso. Germán, muchísimas gracias, te agradecemos y seguimos en contacto. A las órdenes, muchas gracias por la entrevista. Por favor, hasta luego. Germán Garabano, abogado y consultor en reforma judicial, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en nuestro país.